Les agradezco por la oportunidad y les exhorto a que continúen haciéndolo, a que sigan orando juntos, a que se sigan mostrando ese amor que yo he sido testigo, el cual yo he visto durante esta semana. Que Dios me los bendiga enormemente. En este día, yo quisiera tomar unos minutos para ir sobre los elementos que hemos presentado durante esta semana. Durante esta semana hemos hablado acerca de Lucas capítulo 15, muy más específicamente la historia o la parábola del hijo pródigo, y hemos visto cómo el Señor nos ha traído diferentes regalos que han contribuido a nuestra vida espiritual, que contribuyen a nuestro caminar con Jesús. Y en el día de hoy yo sé que quizás algunos de los que están acá no estuvieron conmigo o con nosotros durante esta semana, así que quiero repasar, quiero que veamos ciertos conceptos y al final, pues obviamente quiero hacerles un llamado a que vivamos lo aprendido, a que vivamos tomando en cuenta todos esos regalos maravillosos que Dios nos ha dado. Cuando Lucas escribe el Evangelio, el doctor Lucas lo hace con una intención en mente. Él lo hace para ayudarle a los cristianos quizás 30 años después que Jesús asciende al cielo, a los cristianos primitivos, a esa iglesia floreciente, a que reforzara sus creencias, a que reforzara la idea de que Jesús vino a salvarles, de que Dios se hizo carne, de que Dios habitó en medio de ellos, que Jesús estableció su ministerio con el fin de que todos pudiéramos ser parte de un reino diferente, de un reino no como el que ellos estaban acostumbrados, no, un reino no como el de las naciones a su alrededor, un reino eterno, un reino dado a la compasión, un reino dirigido por Dios mismo, un Dios no alejado, sino un Dios que habitó en medio de nosotros, Emmanuel. Y de hecho, por eso es que presenta desde el principio, cuando el ángel se presentó a María para hablarle del nacimiento de Jesús, se presenta la idea, el mismo ángel lo menciona, que Jesús establecería ese reino eterno, ese reino donde Dios estaría en medio de ellos, Emanuel, Dios con nosotros. Y el capítulo 15 no es una excepción a eso. El capítulo 15 resalta el hecho de que Dios vino a darnos la oportunidad de que fuéramos parte de ese reino atípico, un reino diferente, un reino no común, un reino único. Un reino que tiene las puertas abiertas para todo el mundo, no es para un grupo nada más, no es para un tipo específico de personas, no es para alguien preescogido en términos de predestinación, que Dios haya señalado sí para ti, para ti sí, para ti no, sino un reino que tiene las puertas abiertas para todo el mundo. En ese sentido, sí, Dios nos escogió a todo el mundo, a todos, ¿no? Am, y eso se resalta con el hecho de cómo Lucas comienza la narración. Recuerden que los evangelios son sermones. Los evangelios no son una compilación de historias nada más. Los evangelios son sermones. Cuando ellos escribieron los evangelios, lo hicieron con una audiencia en mente. Y número dos, lo hicieron con un llamado en mente. ¿Ya? La diferencia entre una historia y un sermón es que el sermón te presenta una verdad relacionada a Dios, pero también nos hace un llamado a actuar en esa verdad. ¿Ya? Y es lo que hace el Evangelio, es lo que hace Lucas. Y cuando Lucas inicia el capítulo 15 lo hace pensando en su audiencia principalmente gentil, pero también judía. Gente que pensaba, por un lado, los judíos y entre otros un poquito más legalistas pensaban que no necesitaban de Dios, aunque no lo decían con palabras. Pensaban que las cosas que ellos hacían era lo que les salvaba. Así que se enfocaban más en lo que ellos hacían, que no eran cosas malas lo que hacían, pero cuando nosotros desenfocamos cosas que son buenas, las desenfocamos y no ponemos a Dios como prioridad, esas cosas que son buenas se convierten en cosas tóxicas. Usted puede tener, por ejemplo, un buen trabajo o usted puede ser muy activo en la iglesia. Son cosas buenas, pero si esos elementos de tu vida no están enfocados en Dios, se convierten en cosas tóxicas, en cosas dañinas. ¿Me siguen? Entonces, am, eh,
Había una audiencia de Lucas que pensaba que las cosas que ellos hacían era lo que le llevaba a la salvación, y había otro grupo que sencillamente entendía: nada de lo que yo haga me lleva a la salvación o me hace ganar la salvación. Entonces, ¿cuál es mi alternativa? Y teniendo esos dos grupos en mente, él hace referencia a esta experiencia de Jesús, donde la situación era la misma, donde habían dos grupos. Y es lo primero que hace en los primeros versículos del capítulo: presentarnos esos dos grupos que estaban presentes, los publicanos y pecadores, que estaban allí, según él mismo, para oír, que estaban allí buscando una solución a su vida, y los fariseos, los escribas, líderes religiosos, que estaban allí para murmurar, no para oír, sino para murmurar. Por un lado tenemos el grupo que estaba pendiente a la misericordia, y el otro que estaba enfocándose en el sacrificio. El sacrificio no era algo malo. El sacrificio hacía referencia a las leyes ceremoniales, a esa experiencia religiosa, práctica o real, concreta que ellos tenían. No era malo. Lo malo fue el enfoque que le dieron. El enfoque que le dieron, mientras fue creado para señalar al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, señalar a Jesús como el Mesías, era la parte buena. Ellos lo habían desenfocado a las obras del ser humano, a sus propias obras, a una justificación por lo que hacían, a una justificación por lo que ellos practicaban. ¿Me siguen? Entonces esos dos grupos, representando misericordia y sacrificio, eran los que estaban frente a Jesús en esa ocasión. Los que querían oír, los que querían murmurar, los que pensaban en la misericordia, los que estaban pensando en el sacrificio. Y esta parábola va dirigida a presentarle a ambos grupos la alternativa para su vida. Ellos tenían la responsabilidad de decidir qué camino iban a tomar, porque ambos grupos tenían la misma necesidad y para ambos grupos existía la misma solución. Yo no sé en cuál de los grupos estás tú, si en alguno de ellos. Quizás tú llevas mucho tiempo en la iglesia y ya te sientes tan cómodo con la iglesia y con lo que haces que te has olvidado de Jesús. Quizás te has conformado con ir a la iglesia sábados, miércoles o cualquier otro día de culto, con diezmar fielmente, con ser un líder en la iglesia, pero tu corazón quizás no está tan cerca del Padre. Todos hemos pasado por ese momento. Y mi mensaje claro para ti en esta mañana, el mensaje de Lucas, el mensaje de Jesús, es que hay una solución. O quizás tú eres de los que te sientes alejado de Dios y dices: yo obviamente no estoy ni siquiera pensando ni practicando. Yo estoy alejado de Dios, me he ido de la casa. Soy de ese grupo de publicanos, de pecadores. La necesidad es la misma, la solución es la misma. La solución es Jesús. Tu necesidad apunta a ese rey atípico que está disponible para ti y para mí en el día de hoy. Cuando entramos entonces a la parábola del hijo pródigo, vimos durante toda la semana cómo el padre le dio regalos al hijo pródigo. Regalos que también son otorgados a nosotros en el día de hoy y que podemos disfrutar también en el día de hoy, como disfrutó el hijo pródigo, el hijo menor de la historia. Este hijo pródigo, cuando estaba ya alejado de la casa y pensó en regresar a la casa, tenía una mentalidad de sacrificio. Es decir, una mentalidad de justificación propia, una mentalidad de demostrarle al Padre que Él era bueno, una mentalidad de demostrar que era bueno con el fin de ganarse la misericordia del Padre, con el fin de ganarse el favor del Padre. Esa mentalidad te lleva a entender que tú nunca vas a llegar de nuevo a la posición del Hijo. Cuando nosotros vamos al Padre con mentalidad de sacrificio, con mentalidad de justificación propia, nosotros entendemos que nuestra justificación es como trapo de inmundicia. Sin embargo, aún así creemos que nos sirve para algo. Y ese servirnos para algo también estamos claros que no nos lleva al nivel donde Dios nos quiere llevar. El hijo pensaba y decía: hey, yo voy a regresar a la casa de papá y le voy a decir claramente que yo no soy digno de ser su hijo. Hasta ahí estaba bien. Pero después añadía: que me trate como un siervo,
que voy a demostrarle, voy a trabajar para ganarme la comida, voy a trabajar para ganarme su respeto, voy a trabajar para ganarme el sustento, el techo que Él me va a otorgar. A veces vamos delante de Dios de la misma manera. Voy a trabajar para que Dios me dé la salvación, para que me ame, para convencer a Dios de que me ame. Hasta ese punto hemos llegado, familia. Hemos llegado al punto de pensar que tenemos que convencer a Dios de que nos ame. Y oramos y decimos, voy a orar para convencerlo, para que me ame, para que me favorezca. No, ya Dios te ama. Escúchame bien, Dios te ama tal y como eres. Tal y como eres, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos, porque Él es amor, dice la Biblia. Amarte es su naturaleza. Amarte es su naturaleza. La Biblia nos enseña que nos amó aún antes de nosotros nacer, que nos amó aún nosotros siendo pecadores. Aún siendo pecadores, Dios nos ama. Entonces no oramos para convencer a Dios de que nos ame, para convencer a Dios de que nos bendiga. Esa creencia no es la creencia bíblica. Esa creencia es la creencia de las otras religiones mundiales, donde el individuo es quien origina la acción. El individuo es el que busca complacer a su Dios. El individuo es el que busca aplacar la ira de su Dios. Eso son en otras religiones. En la religión cristiana es Dios quien inicia la relación. Nuestro Dios es quien inicia la conexión con sus criaturas. Él no está irado contigo. Él no está irado contigo. No pienses que Dios es un abuelito regañón que está con una vara buscando azotarte cada vez que tú cometes un error. No, Dios es amor y Dios te está buscando con amor. Aún al final del tiempo, cuando llegue la separación y la destrucción para uno de los dos grupos, aún ese evento habrá de ser una acción de amor del Padre, de amor de Dios. Porque Dios no actúa en contra de quien es Él y Él es amor. El hijo llega a la casa y comienza a disfrutar de algo que él no esperaba. Porque aunque él tenía una mentalidad de sacrificio, una mentalidad de justicia propia, una mentalidad de que yo tengo que trabajar para ganarme el favor del Padre, el Padre tenía otra mentalidad. El Padre sabía que el hijo regresaría. Y cada día él esperaba y oraba al cielo diciéndole, Señor, será hoy. Tanto así que él ya estaba preparado para recibir a su hijo. Él ya tenía todos esos obsequios, que todos tenían propósito, todos tenían una razón de ser. Ya eso estaba preparado para el hijo que habría de venir. Y cuando él lo ve a la distancia, qué imagen hermosa, familia. A mí me llena, me para los pelitos el pensar en el Padre. Uno cuando es padre comienza a experimentar cosas que no pensaba que habría de experimentar. Cuando yo agarré mi niña prematura, ambas fueron prematuras y eran unos chispitos de bebé. Y una cosita chiquita. 4 libritas pesó uno y la otra creo que pesó 6 libritas nada más. Y yo las aguantaba en mi antebrazo nada más, yo las podía aguantar. Unas cositas preciosas, chiquititas. Y es interesante cómo Dios coloca en ti ese amor por esas criaturitas que tú no conoces. Tú no sabes si te van a salir regañonas, simpatiquitas o seriotas, traviesas. Tú no sabes cómo te van a salir. Pero tan pronto tú agarras esa bebé y la tienes en tus manos, el amor que te producen, el tú pensar, yo estoy dispuesto a dar la vida por esta pioja, por este chispito de bebé, por este chispito de ser humano. Te cambia, el ser papá te cambia la vida y el padre estaba velando a su hijo, el hijo menor que se había ido. Él no lo veía como el hijo pródigo. El padre nunca vio a su hijo como el hijo pródigo. Él lo vio como hijo. Él siempre fue su hijo amado, el que se fue, pero pronto regresaría. Y cuando él lo vio a la distancia, corrió, dice la historia, lo abrazó sin importar lo apestoso que estaba, sin importar lo sucio que estaba. Lo abrazó y lo besó. Ahí no había distanciamiento social. No, ahí no había distanciamiento social. Ahí no había cuarentena. No, señor. Ahí no había aislamiento. Porque es que la gracia de Dios nunca está en cuarentena, la gracia de Dios nunca está en aislamiento.
No, la gracia de Dios no necesita distanciamiento social. Y ahí lo que se demostró fue la gracia de Dios a través del Padre. No dices aleluya, yo digo gloria a Dios, aleluya, santo Jehová. Gloria a Dios por eso. Y ese abrazo lo que representaba era una readopción del Hijo. Una readopción del Hijo. El Hijo había practicado su discurso basado en la justicia propia. Señor, no merezco ser llamado tu Hijo. La otra parte era, tómame como uno de tus siervos. ¿Recuerdan? Pero cuando él llega donde el Padre, allí en el versículo 20, la historia cambia. La historia cambia. En el versículo 19, él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esa era la mentalidad de él. Pero después levantándose vino a su Padre. Y en el 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre lo interrumpió. Ahí él iba a decir lo convirtiera en uno de sus jornaleros, y quizás le iba a decir, yo te voy a demostrar que he cambiado, yo voy a ganarme tu amor de nuevo, voy a ganarme tu respeto de nuevo, siendo uno de tus siervos no pido más. Pero el padre lo interrumpió, el abrazo fue fuerte, el beso fue fuerte. El padre no estaba interesado en ese discurso basado en el sacrificio, en la justicia propia. El padre tenía una mentalidad de misericordia. El Hijo vino con la mentalidad de sacrificio, justicia propia, pero el Padre tenía una mentalidad de misericordia y de justificación por la fe, de cubrirlo con su amor. Él lo readoptó. Con ese abrazo, con ese beso, lo convirtió de nuevo en su Hijo. Él no iba a ser siervo. El pecado no te aparta de Dios, pero es temporeramente. Cuando tú llegas delante de Dios, llegas con el estatus con el que Él siempre te vio. Dios te sigue viendo como su hijo, como su hijo. Y al final de cuentas, todo este plan de redención establecido antes de la fundación del mundo, según Pedro, lo que busca es restablecer la relación que rompió el pecado. Porque Dios te sigue viendo como su hijo, Dios te sigue viendo como su hija. No pienses que no hay solución. La solución es Cristo. Quizás tú y yo no tenemos una solución personal para nuestra situación de pecado. Por eso Jesús entra en escena y él dice, yo estoy aquí. Y el abrazo llega. Y luego de eso el Padre se quita su capa, su stol, ¿recuerdan? Se quita su capa y nos cubre. Y tan pronto llegamos frente a los siervos no nos ven a nosotros, ellos ven la cobertura del Padre, la cobertura de Dios. Jesús nos cubre con su justicia. Y luego dice, esto tiene que ser permanente, busquen el vestido, vístanlo, vístanlo, quiten esas ropas que Él trajo, nuestra justicia propia, quiten esa justicia sucia que nada sirve y ahora pongan esos vestidos blancos. Ahí el Padre a través y Jesús nos justifican, es una justificación por la fe, una justificación que trae cambios a nuestra vida, es una declaración legal. No es algo que tú y yo ganamos, es algo que Dios nos da. Una declaración legal, una declaración donde nos dice tú eres justo, te declaro justo, te declaro justo. En Colosenses capítulo 12 nos enseña que el poder del mal, Satanás, anda detrás de los santos buscando acusarlos. Y cada vez que tú vas caminando por la tierra en tu vida, te señala y te recuerda las cosas del pasado. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús ante esa situación? Él demuestra que ya hay un acta del pago, que ya los pecados fueron cubiertos. Esa acta fue clavada en la cruz. Ese contrato pagado, que tú y yo no podíamos pagar, que lo pagó Jesús, fue clavado en la cruz. Así que cada vez que regrese Satanás a acusarte y a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Y cómo lo hace? Señalando la cruz. No se trata de ti, no se trata de mí. Tú y yo no tenemos nada que ofrecer en este asunto. Tú y yo estábamos muertos. ¿Qué puede ofrecer un muerto? Nada. Entonces nos toca señalar a aquel que está vivo, a la cruz del Calvario. Y cuando Satanás venga a acusarte, tú señala la cruz, allá está el pago. Tú no tienes por qué señalarme mi pasado, porque el pasado ya fue clavado en la cruz. El Padre lo vistió, pero no solo lo vistió, también ordenó que le pusieran su anillo, que le pusieran calzado, porque no se trata de ser solamente justificados, es que Dios nos da autoridad, aleluya.
Dios nos da autoridad para vivir como Él desea que vivamos. No es una autoridad para señalar a otros, no es una autoridad para ponerte en un nivel jerárquico diferente al de los demás, sino para servir, para amar, para vivir como vive el ciudadano del reino atípico que Jesús vino a establecer en esta tierra, que Jesús vino a establecer por nosotros en nuestra vida, para vivir amando, para vivir de manera diferente, libertad para conocerle, porque únicamente conociéndolo es que tenemos a su vez la libertad. Póngale vestido, póngale anillo, póngale sandalias, calzado. Los esclavos no usaban calzado, esa era la costumbre. Había libertad en el calzado y la gente que estaba mirando, los siervos en la casa, estaban entendiendo lo que estaba pasando. No se trata de que el hijo llegó y lo recibimos en una esquinita. No, no, no. Es que él está restablecido en la misma autoridad con la que salió de aquí. No porque él lo merezca, porque él se volvió loco con mujeres, con drogas, con alcohol, gastando, siendo un egoísta, siendo un sinvergüenza. Él no se merecía nada de lo que estaba recibiendo. Todo fue por gracia. Todo fue por gracia. Y entonces el padre dice, ok, ya está vestido, ya está calzado, tiene su anillo, es hijo. Vamos a darle comida. Traigan el becerro. Ya él había hecho provisión para esta fiesta tan especial. Y es que nuestro Padre es el proveedor por excelencia. El Padre dio provisión sobrenatural al Hijo, algo que él no esperaba, algo que no era natural para él. También hace Dios lo mismo contigo. Yo sé que hay mucho sufrimiento, familia. Yo estoy consciente de eso. Yo estoy consciente de cómo este año nos ha golpeado. Hablando de algo personal, mi esposa lleva enferma desde octubre de 2019. Está perdiendo movilidad en el lado derecho del cuerpo. Pido oración por eso. Y no sabemos qué es. Hemos pasado por 4 neurólogos ya, incluyendo uno en Vanderbilt, aquí en el hospital universitario en Tennessee. Los doctores no saben qué pasa. No saben. Y el dolor es real. La incertidumbre es real. Y yo sé que hay dolor, pero Dios dice, aún en el dolor, no pienses que estás solo. No pienses que estás sola. Dios está contigo, familia. Dios te está bendiciendo. Dios te está proveyendo. Quizás tú no ves, pues pídele a Dios que abra tus ojos espirituales para ver cómo Él está haciendo provisión para ti. Esa comida ahí en la historia representa eso. Dios ya ha hecho provisión aún antes de que tú y yo abriéramos boca y le dijéramos, Señor, yo necesito, Señor, necesito. Dios no se queda allí. La historia cierra diciéndonos cómo el Padre decidió hacer fiesta y cómo esa fiesta fue vista de manera diferente por ambos hijos. El hijo que se quedó en la casa era más pródigo que el que se fue. La fiesta es ese cambio de mentalidad. Dios quiere darte una mente nueva, porque el cambio y el disfrute de tú haber llegado a Dios, al Padre una vez más, no es algo temporero. Dios no quiere ser un amiguito con privilegio contigo. Dios quiere matrimonio. Dios quiere algo permanente. Y eso requiere un cambio de mente. Pablo habla de la mente de Jesús. Es una fiesta. Cuando nosotros caminamos con Dios, caminamos en celebración, caminamos en gozo. Nuestra perspectiva de la vida cambia. Ahora no vemos las situaciones a nuestro alrededor como problemas, sino como oportunidades para que Dios se manifieste. Comenzamos a ver a la huella digital de Dios en todo lo que está a nuestro alrededor. Si recibo un aumento en el trabajo, no es porque yo soy algo grandioso, sino porque Dios es misericordioso y lleno de gracia, porque me está bendiciendo. Aún cuando enfermo, no hay problema. Dios se va a manejar. Dios no ha provocado esa enfermedad en mi vida, pero Dios la va a utilizar para bendecirme. Oh, yes. Aun cuando hay pérdidas, aun cuando hay sacrificio, aun cuando hay dolor. Hoy es este día sábado, maravilloso sábado del Señor. Es el día especial para que tú y yo entremos en esa fiesta. Para que tú y yo disfrutemos de esa fiesta. Una fiesta que no es nuestra, una fiesta que es del Padre. Lo que significa que el Padre invita a quien Él quiere. Y tú y yo, gloria a Dios, estamos invitados. De igual manera como tú y yo estamos invitados, entiende que va a haber personas que quizás en tu mentalidad humana ilimitada, quizás a ti no te quepa en la mente por qué esa persona está aquí.
No es tu asunto, no es el mío. Quizás es una persona que peca diferente a ti, que luce diferente a ti. Hoy a la iglesia llegarán personas así. Hoy a la iglesia, online o en persona, llegarán personas diferentes a ti, que pecan diferente a ti. Y quizás tú en mente de sacrificio te olvides de la misericordia y digas, ¿qué hace esa persona aquí? Debe regresar y arreglar sus cosas antes de estar aquí. En el nombre de Jesús, reprende eso, porque no es tu fiesta, es la fiesta del Padre. Y Él invita a quien Él desea. Y Él ha deseado invitar a todos. Ojalá y tú y yo podamos entrar en esa fiesta en el día de hoy. Ojalá tú y yo, más allá de solo guardar el sábado, podamos obtener el reposo diseñado, el reposo incluido en el sábado. Ojalá tú y yo podamos entrar en esa relación con Dios íntima que nos trae ese reposo, que nos trae ese gozo, que nos ayuda a vivir en esa fiesta. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes durante estas 2 semanas, compartir con el pastor. Tienen un excelente pastor. Que Dios lo bendiga. Yo apenas estoy conociendo a los pastores acá, pero ya tengo referencias de él y sé que son muy bendecidos de tenerlo. Y recuerden lo siguiente, mi compromiso es que voy a orar por ustedes. Cada vez que los que he visto sus rostros, por lo menos, cada vez que esos rostros vengan a mi mente, promesa, voy a orar por ustedes. Cada vez que esos nombres, los rostros que no he visto, vengan a mi mente, voy a orar por ustedes. Ojalá y ustedes también puedan hacer lo mismo por mí. ¿Me acompañan en Pastor, una última oración? Adelante. pastor, por favor, ¿nos puede dar el nombre de su esposa para orar por ella? Soy de acá de Argentina, M- Formosa. Mi esposa se llama Lorna, con L, Lo- Lorna. Lorna, Sí, gracias. Lorna. Ya, gracias, gracias. Entonces vamos a orar una vez más, ¿les parece? Vamos a orar. Padre bueno, a esta hora te damos tantas gracias por tu misericordia, tantas gracias por tu gracia, por el hecho de que tú has decidido darnos la salvación que nosotros no podíamos costear, pero nos la das de una manera gratuita. No es barata porque costó la vida de tu hijo. Tú has pagado por nuestra deuda. Tú no cambiaste la deuda, tú cambiaste el pagador. Y a esta hora, Señor, te agradecemos por eso, porque hoy día sentimos tu amor. Sentimos cómo nos has adoptado, nos has justificado, nos has regalado autoridad y libertad. Nos das provisión sobrenatural y cambia nuestra mente. Queremos entrar en ese proceso, en esa fiesta. Así que te agradecemos, Señor, porque podemos contar contigo en todo momento. Bendice al pastor Dani, a pastor Daniel. Bendice a Escalante, Señor. Bendice sus iglesias. Bendice cada hermano, cada familia aquí representada. Y a esta hora, danos paz. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.